Bueno, muchachos, muy buenas noches. Eh, Iniciando, les quiero comentar, estuve hablando con la profesora, con la profe de Xiomara, y el día de mañana vamos a tener clase con ella. Vamos a reforzar lo que es lectura crítica. ¿Listo? Hoy vamos a tratar de verificar o de recopilar lo que vimos en la clase anterior. Digamos, los conceptos básicos o las bases como tal de qué es la lectura crítica. Vamos a volver a verificar. ¿Listo? Un punto que no podemos pasar. Yo me di cuenta que la SIGIN. Paguen los micrófonos. Micrófonos. Listo, muchachos. Entonces, vamos pequeño. Vamos a correr esto por acá. Muchachos, entonces quiero, bueno, ¿quién quiere participar y me explica qué ha entendido de literal, inferencial y argumentativo en las clases de preguntas? ¿Quién me dice, profe, yo he entendido esto y lo puedo sacar así, así? ¿Quién me dice? ¿Escucha, no se escucha? Sí. ¿Qué es el nivel literal? O la pregunta literal, ¿cómo podría determinarla o decirla, digamos, así simplificado? ¿Qué es una pregunta literal? ¿O cómo puedo darme cuenta que es una pregunta literal? ¿Me dice ninguno? ¿Para qué? No, que están viendo profe, buenas noches. Pues literal podemos de pronto mirarlo en la parte de lo que uno observa, tanto en el texto como en la parte cuando hablamos en lo discontinuo. Ajá, en el texto discontinuo, lo que tiene que ver con caricaturas, pinturas, obras de arte, hasta música, podría ser discontinuo, en todo esto. Listo. Bueno, entonces, lo inferencial es ir más allá, es lo que yo comprendo. Y lo argumentativo es mi punto de vista a favor o en contra, o planteamiento de lo que yo observo ahí, cómo podría, digamos, desarrollarse, ¿cierto? Entonces, los niveles de lectura son literal, inferencial y crítico. Muchachos, lo literal es básicamente lo que dijo Samuel, observar lo que está ahí. Las preguntas diferenciales les decía yo que tienen un valor un poco mínimo porque no es tan complejo y usted puede regresarse al texto, verificar un nombre o verificar una información y responder la pregunta. El inferencial sí lleva más, porque el inferencial básicamente puede estar las pistas ahí o pueden estar los nombres, pero lo que me plantean o lo que me preguntan es algo que yo interprete de lo que me mostraron. Entonces, es un nivel que tiene más valor. Estas preguntas son las que tienden a ser, pues, que rajan más o que tienden a ser, que sirven para descartar, ¿cierto? Y tienden a ser polémica. Muchos discuten o pelean por estas preguntas. Un tipo de pregunta diferencial, esa pregunta que salió que era un boxeador, pues estaban dos hombres luchando, ¿cierto? Y la pregunta era inferencial. Y la respuesta decía, por ejemplo, una decía, son dos hombres boxeadores, otro, eh, dos luchadores, tercera decía que eran unos deportistas y la cuarta decía que era un filósofo ateo y un pastor o un padre. Entonces, todos podrían decir, profe, eso estaba fácil, pero aquí las tres respuestas se parecían. Deportista, lucha libre y boxeador. Pero en realidad, como tenía guantes, era boxeador. Y la pregunta no era literal, muchachos, la pregunta no era literal. La pregunta era inferencial. Así que la respuesta, por irónica, por loca que parezca, la respuesta era que era un padre y un filósofo ateo, los que estaban luchando, o sea, los que estaban ahí. La respuesta era esa porque era
un nivel inferencial. Entonces, la mayoría pierde esa pregunta. ¿Por qué? Porque se basa en lo que ve, se basa, y sí hay que basarse en lo que se ve, pero no responder tal cual está ahí, sino interpretar. ¿Qué era lo importante de esta pregunta? Yo sé que muchos la recuerdan. Lo importante, lo interesante era lo que hablaban, los diálogos que habían ahí, porque uno se estaba burlando de que un deportista o un boxeador de estos creía plenamente en Dios y se burlaba, le decía que ¿dónde está tu Dios? Y el otro le decía que es que no me acuerdo bien el texto, pero que podía tener fe completa en Dios aun cuando no estuviera comprobado por la filosofía, algo así. Y la respuesta era inferencial. Decía que quienes estaban en esa imagen, dos boxeadores, dos luchadores y dos deportistas. Y la otra decía, un padre y un filósofo. Entonces, por eso es que es importante estudiar esto, muchachos. Por eso es que es importante ver el literal, que es inferencial y que es argumentativo. Es muy importante para poder descartar o poder saber responder en esas preguntas que son tipo inferencial o tipo crítico, argumentativo, ¿cierto? Esas preguntas que llevan a dar mi punto de vista o lo que yo entiendo del texto o la imagen. Y no solo el nivel literal, que es el más básico, que es poder observar y responder. Entonces, literal, se encuentran las ideas de una información como frases y palabras claves dentro del texto, explícitamente expuestas en el texto, ahí lo que vemos, eso es literal. A veces dicen, ay, estoy gorda como una vaca, y la amiga le dice, literal, y no, porque puede que se asemeje que está gordita y que se parece a ese animalito, pero no es literalmente una vaca. Podría decirse que inferencialmente, no literal. Entonces, lo literal es muy serio, está ahí, se ve ahí. Si no se ve ahí directamente, es inferencial, aun cuando tenga cosas de lo que está ahí. Entonces podemos decir que lo inferencial también puede absorber, más que esto un poquito más, puede absorber lo literal. Profe, ¿cómo así? Si me están diciendo lo que yo interpreto, yo puedo responder con palabras que están ahí, o puedo decir lo que está ahí, pero interpretándolo. Entonces, sí, digamos, el punto básico es lo literal. Lo inferencial es más arriba, es un escalón más arriba, pero lo inferencial puede absorber o puede contener cosas de lo literal. Lo importante es que la intención, ¿qué es lo que me preguntan en sí? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Me están preguntando lo que estoy observando o me están preguntando lo que yo puedo interpretar de lo que veo? Entonces, diferencial se centra en dar cuenta de las relaciones, asociaciones de significados que permiten realizar deducciones e ir más allá de lo leído o observado, ¿cierto? Para elaborar conclusiones. Entonces, yo puedo interpretar, yo puedo entender, yo puedo deducir, yo puedo concluir, yo puedo colegir, ¿sí? Algo de lo que vi en el texto, aun cuando tenga palabras, porque cuando hagamos los ejercicios van a ver que muchos dicen, profe, pero es que esa no es la respuesta porque esa palabra está en el texto y si la pregunta es diferencial, pues no podría ser. Lo inferencial puede contener cosas literales, pero es la intención o la comprensión de lo que está ahí. ¿Listo? Y lo crítico es poder emitir un concepto, una opinión, un argumento sobre lo que vemos. Entonces, decir, no, es que sucedió esto debido a estas consecuencias y por ello se planteó, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos decir, no, profe, es que la Segunda Guerra Mundial nació por este conflicto y había un pasado. Esto fue algo que ya se venía, digamos, que iba a explotar en algún momento, ¿sí? Entonces, puedo dar mi punto de vista a través de lo que tengo, la información que tengo. Listo. Espere, listo. Ahora, esto es muy importante, muchachos, por eso yo les envié esta diapositiva y quiero que pronto transcriban, entiendan, literal, lo que ven, diferencial, lo que deduzco, lo que interpreto, argumentativo, mi opinión, listo, argumentativo o crítico, mi opinión,
Listo. Acá está. Lo literal, lo que veo, las pistas, es como si fuera un detective. Entonces, yo cuando hablo de lo literal, es lo que está planteado ahí. Veo un casquillo, veo un cuerpo, veo una sangre, ahí, es literal. Literal, lo que estoy viendo. Inferencial. Inferencial. Deduzco que la persona no se suicidó porque el arma está de tal manera. Deduzco que no se suicidó ya que tenía un vaso y estaba tomando tinto. Cosas así. Entonces, ya es una deducción de lo que veo, pero lo literal es lo que está ahí, lo diferencia lo que interpreto. Y lo argumentativo, la razón o los motivos. ¿No? Lo asesinaron porque tal cosa. Hay un letrerito que dice por chismoso, por sapo. Ahí está. Entonces, puedo dar un punto de vista de lo que está ahí. Listo. Este es un pequeño ejercicio que hacíamos, que es en lo literal, No, digamos, Jennifer. digamos, Ay, Jenny, mira. pero en lo literal. Entonces, una muchacha tiene un novio y el novio contesta su celular a escondidas o solo, se aparta para contestar el celular. Literal, eso, contesta el celular lejos, ya, eso es literal lo que estamos viendo. Inferencial, tiene como un amante, ¿cierto? Tiene un amante. Podemos interpretar eso, que se va porque tiene un amante. En lo crítico, debe ser que ya no le gusta la persona con la que está, debe ser porque la relación está teniendo problemas. eh, mm, la culpable puede ser la pareja porque no la atiende. Entonces, con este ejemplo, podemos demostrar un poco lo que es literal, inferencial y crítico. Ya decíamos por qué es importante saber esto, para poder verificar si la pregunta es literal, inferencial o crítica para poder responder. Si la pregunta es literal y yo la respondo como inferencial, me la tiro. Así lo que yo estoy haciendo es más, digamos, es un nivel más avanzado de lectura. Si la pregunta es literal y yo doy crítico, me la tiro, ¿no? Pero si la pregunta es crítica y yo doy literal, también. Tengo que saber si es literal, inferencial o crítico para poder responder. Listo. Decíamos la clase pasada, ¿y cuáles son las preguntas literales, las preguntas inferenciales y críticas? ¿Cómo podíamos de pronto verificarlas o saber identificarlas? ¿Cierto? Yo les decía que el qué, el cuándo, el dónde son literales. El cómo está indeciso, él no sabe si es literal o inferencial, ¿cierto? Puede ser literal, puede ser inferencial. Y el por qué y para qué sí son inferenciales. Entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Para qué está ese conector ahí? ¿O qué sentido le da la palabra, una palabra al texto? Esto es inferencial. Entonces, o plantee una idea según el texto o plantee un título para el texto. Esto va más allá de lo literal, va a lo inferencial o a lo crítico, va a dar un punto de vista, va a plantear según lo que estamos observando, ¿no? Porque de todos modos, aun cuando lo inferencial es interpretar y lo argumentativo es poder dar una opinión, no se pueden alejar de lo que estoy viendo en el texto. Entonces, la pregunta literal es ¿qué, quién, dónde, quiénes, cómo? Ese cómo puede ser inferencial, puede ser literal. ¿Con quién? ¿Para qué? Bueno, este para qué es más inferencial que literal. Es inferencial. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí es literal? Digamos, ¿cuándo se presentó la Primera Guerra Mundial? ¿Cuándo se presentó la Segunda Guerra Mundial? Es literal, las fechas están dadas, ¿cierto? ¿Cuál es ¿Cuál es la mamá de María en la historia? ¿Cierto? ¿Cómo se llama el novio o el pretendiente de María? Digamos, cuando estamos leyendo, digamos, el libro La María o un texto de la María de Jorge Isaac, ¿cierto? Entonces, podemos decir cómo se llama y podemos ir al texto y verificar, literales, hasta ahí. Preguntas inferenciales. ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa que María, bueno, lo que diga en el texto, qué significa que eran unos ojos gigantes o algo así? ¿Qué significa? ¿Por qué esa palabra la pusieron ahí?
¿Cuál es el sentido que da? ¿Para qué o por qué? Entonces son inferenciales. ¿Cómo podrías? Esto puede ser inferencial, pero también me suena más, es más crítico, más crítico. ¿Cómo podría suceder esto? Porque va a plantear un punto de vista. Entonces, ¿qué otro título? ¿Es inferencial o es crítico? ¿Cuál es? Mire, este cual puede ser literal, puede ser inferencial. Toca mirar bien la pregunta. ¿Qué diferencias hay? Entonces, las diferencias sí, no están dadas, las diferencias nunca están dadas en el texto. Digamos, tienen que analizarse. Según lo que veo, interpreto y doy la respuesta. ¿Qué semejanzas hay? ¿A qué se refiere el autor cuando diga así? Es inferencial, no es literal. ¿A qué se refiere el autor cuando expresa que María era una joven caucásica? No sé, algo, ¿cierto? Entonces, ahí esto va a ser un nivel inferencial, no puedo responder literal, tengo que responder inferencial. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones hay? ¿Qué crees que sucedería? Esto va a lo inferencial y va a lo crítico. Listo, muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio siempre va a ser el orden. Bueno, ¿quién me dice cómo es el orden para responder el examen, las preguntas? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden que planteamos? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Quién se acuerda? Primero lee la pregunta. Listo. Primero se lee la pregunta. Listo. Después. ¿El autor? Bueno, sí, puede ser la información de aquí, pero acá no está, digamos aquí, Kino, acá abajito, ¿no? Kino, listo. Pero más que eso, bueno, también puede ser, pero más que eso, primero la pregunta. En la pregunta verificamos qué es lo que me preguntan en sí, qué es lo que en sí me está preguntando. Verificamos si es positivo o negativo. La tarea es positiva o negativa. ¿Para qué? Porque si es negativa, vamos a hacer lo que dijimos, ¿no? Que colocamos la N aquí para acordarnos. Bueno, ya verificamos que no es negativa, es positiva. ¿No? Entonces vamos a mirar una cosa. Profe, pero estoy como mucha vuelta, pero esto lo hacen después, digamos, rápidamente sin marcar todo esto, ¿cierto? Vamos a verificar si es literal o inferencial en la pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos si es literal o inferencial? ¿Con el qué? Entonces, ¿qué observa en la imagen? ¿Es una pregunta literal o inferencial? ¿Quién me dice? ¿Literal o inferencial? Literal. Literal, listo, literal. Entonces ya sabemos que vamos en sí a lo que está ahí en la imagen. Entonces, es positiva y es literal. Entonces, ¿qué observo en la imagen? Ahí sí voy a verificar la imagen. Primero la pregunta, luego lo que me envían a hacer, a mirar el texto de la imagen. Y observo la imagen. ¿Qué hay? Bueno, esa muñequita la conocemos, ¿cierto? Mafalda. Está aquí 25 y hay unas ovejitas. Está contando ovejas, ¿cierto? Después, está Mafalda, está 26 La y C. la C, pero espere. Z, se quedó dormidita, ¿cierto? Se quedó dormidita. Listo. Después, Mafalda ya deja de contar, está dormida, y la oveja se quedó pensando. Después, está Mafalda ahí, y la oveja fue a cantar, ¿cierto? A decir B. Luego, Mafalda se levanta brava y comienza a contar 6, otra vez contar ovejas. Y vuelve y se queda dormida. Esto es toda la historia. ¿Cierto? Decíamos que las historietas se leen de izquierda a derecha y arriba hacia abajo. Listo. Entonces, si le dijeran la viñeta 4, breve, ¿cierto? Fácil. Esta. Listo. Listo, ahora sí, es literal, vamos a leer. Ya sabemos qué es lo que se veía en la imagen. Es lo que me preguntaron en sí. ¿Qué es lo que yo veo en la imagen? La A, una niña durmiendo. Hay una niña durmiendo, ¿cierto? Una caricatura femenina, un logo de diálogo y dibujo de oveja. Listo. La C, una niña cuenta ovejas para dormir y es interrumpida. ¿Quién? Bueno, vamos a primero a descartar.
¿cierto? Primero descartamos. ¿Cuál no es? Una que no sea, que no sea. Una que me digan que no es y por qué no es. ¿La A puede ser o no puede ser? La A. ¿La A? ¿Por qué motivo no es la A? Porque no está durmiendo, está contando para dormir. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí mire, no está durmiendo. En algunas está durmiendo, en algunas sí está durmiendo, en algunas, ¿cierto? Pero en otras no. Entonces, esa es como una verdad a medias. Está contando para dormir y esa no es. Listo. ¿Cuál otra? No es. ¿Quién me dice cuál otra no es? Quedan dos. ¿Cuál no es? ¿Sí? La C. ¿Por qué, Urquijo? ¿Por qué, William? Porque, pues en la imagen, Ah, ella sí vale. está contando las ovejas, pero en ningún momento la interrumpen. O sea, no hay alguien que la esté interrumpiendo como tal. Está contando las ovejas, sí, pero, o sea, no se observa que un objeto, una persona la interrumpa. Bueno, Pues por lo que estamos hablando, que es literal, ¿no, profe? O sea, lo que estamos observando en sí, la imagen. sí. Lo que pasa es que, ¿qué? La C es inferencial, es contar toda la historia, deducir qué pasó. Mire, es contar que una niña, estaba contando ovejas, mire, estaba contando ovejas para dormir, y es interrumpida por la oveja que comenzó a cantar, bueno, ¿cómo se dice? Bueno, comenzó a decir ve, y pues volvió y se levantó, fue interrumpida del sueño y volvió a contar y otra vez durmió. Entonces, esto sí está sucediendo, pero ¿qué pasa? Es la interpretación de lo que estoy viendo ahí. Y la pregunta es literal o es inferencial. Literal, profe. Es literal. Entonces, mire que la C sí es una respuesta buena, es una respuesta hasta completa. Y eso hasta interpreta todo lo que sucede, está contando todo. Pero la pregunta no es inferencial. Así que la respuesta tiene que ser literal. Y es una caricatura. Sí, acá está una caricatura femenina, ¿cierto? Globo de diálogo. Sí, acá hay globo de diálogos, mire, globo de diálogos. Listo. Y, ¿a dónde dice? Dibujo de una abeja. ¿Hay dibujo de una abeja? Sí, mire, dibujo de una abeja. Esto es literal, lo estoy viendo ahí. No estoy interpretando nada, solo lo que estoy viendo. Podríamos decir que hasta una Z, letras Z. Listo, es literal, lo estamos viendo ahí. Como la pregunta es literal, la respuesta correcta es la B. B. Si la pregunta fuera inferencial, la respuesta correcta es la C. ¿Sí es lo importante? Lo importante de esto parece una bobada, profe, sí molesta con inferencial y con literal, qué canso, pero es importante, porque nos puede llevar, si sabemos si es inferencial, nos puede llevar a acertar. Y si no sabemos si es literal o inferencial, nos puede llevar a errar, a perder la pregunta. Muy importante. Listo. La segunda pregunta. Primero se lee la pregunta, el orden, ¿no? Primero leemos la pregunta, después vemos el gráfico o el texto y luego leemos las respuestas. Listo. La pregunta. De la caricatura podemos deducir qué es. Pregunta inferencial, literal. ¿Quién me dice? ¿Literal o inferencial? ¿Positivo o negativo la tarea? ¿Cómo, Samuel? Sí, diga, Samuel. Inferencial, profe. Inferencial porque dice deducir. O sea, que tengo que interpretar lo que está ahí, tengo que verificar lo que está ahí.
Entonces es inferencial. La respuesta va a ser inferencial, no va a ser literal. Listo. ¿La tarea es negativa o es positiva? No dice nada que no, que nunca o que por lo contrario, no. Es positiva la tarea. Ay, pero esa P me quedó rara. Bueno, positiva, no hay problema. Bueno, como es positiva no tengo que colocar nada. Positivo no se tiene que marcar, lo negativo sí. Bueno, entonces sabemos que es una pregunta literal, inferencial positiva, lo que está ahí. Dice, la caricatura podemos deducir qué es. Entonces acá ya habíamos observado la caricatura, ¿cierto? Todo lo que sucede. La niña sí fue de algún modo interrumpida porque la oveja comenzó a cantar, a maullar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, entonces, vamos a decir, la A, una niña durmiendo. Decíamos, bueno, pero vamos a mirar, una niña durmiendo. Una caricatura femenina, globo de diálogo y una oveja. C, una niña cuenta ovejas para dormir y es interrumpida. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a aplicar el descarte. ¿Cuál no es? Si decimos que es la A, una niña durmiendo, decíamos que no es porque la niña no estaba durmiendo, sino que se levantaba, ¿cierto? No estaba todo el tiempo durmiendo. Listo. La A. ¿Cuál otra no es? ¿Cuál otra? La B, profe. La B, La una B. caricatura. Eso. ¿Por qué no es? ¿Por qué motivo no es? Es importante por no irse probando. ¿Por qué no, por qué no es? No, no importa, digan, no, no importa si aquí estamos para aprender, ¿no? No, no les dé pena. ¿Por qué motivo no sería? Porque es literal. Listo, es literal. Muy bien. Como la respuesta es literal, no me sirve. ¿Por qué? Porque la pregunta es inferencial. Entonces, no me sirve. Dicho esto, descartamos esas dos, aunque estoy colocando tres y son siempre cuatro, ¿no? Dicho esto, descartamos. Nos quedaría la buena, la que sí es. Y la que sí es la C. Una niña cuenta ovejas. La niña sí está contando ovejas para dormir y es interrumpida. Interrumpida. Profe, pero es que eso inferencial y está diciéndome lo que está ahí, pero lo estoy interpretando. Por eso le decía que lo inferencial puede absorber lo literal. Porque aun cuando yo le diga lo que está sucediendo aquí o lo que estoy viendo aquí, estoy dando un significado. Porque mire, esta oveja dijo aquí ve, pero lo literal es que una oveja con comitas aquí y una palabra ve. Ahí no dice interrumpir, ahí dice ve. Y yo lo estoy interpretando que lo que hizo fue que interrumpió a la niña porque se despertó. Esto es interpretación. Al ser interpretación, es inferencial. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la C. ¿Por qué? Por el sentido de que es inferencial. Aquí sería la B. ¿Por qué? Por el sentido de que es literal. De cómo nos cambia todo, saber si es literal o inferencial. Nos cambia el sentido de toda la pregunta. ¿Listo? Se está cortando el audio. ¿Será que me está yendo el internet? Sí, se está cortando el audio, muchachos. No, ahí se escucha bien. Ah, listo. Bueno, a veces el internet falla. Listo. Vamos entonces aquí. Lo importante, verificar si la tarea es negativa o es positiva también es muy importante. Muchos pierden por esto, pierden lectura crítica, es por esto. Porque leemos este no grandote al principio, leemos la pregunta, bueno, siempre hacíamos eso, ¿no? Leíamos la pregunta, leíamos las respuestas, después leíamos el texto y contestábamos. Y cuando veníamos a contestar se nos olvidaba que había un señor no acá. Y contestábamos lo que sí. Y era la equivocación. Entonces, esto es muy importante, verificar si la tarea es positiva o negativa, siempre mirar. Y marcar, porque se nos olvida. Entonces, vemos la tarea negativa de una. La N. O si quiere, marque la otra forma rapidito. Colóquele, no sé, una raya. Usted sabe que las que tengan raya es porque son negativas. Da una rayita así, enfrente de las respuestas. Y va a poder leer la pregunta, lee el texto donde lo envíen o ven la imagen, lee las respuestas y contesta de acuerdo. Tiene muy presente
la Mira, rayita. Tiene muy presente esto de que es negativo. Lo tiene muy presente. No. Vamos adelante. El texto. Entonces, los tipos de texto. El texto es digamos, algo que transmite una idea, algo que se puede leer. Pero hay texto continuo y discontinuo. Ya lo mirábamos, ¿cierto? Lo miramos la clase pasada. El texto continuo. ¿Qué es el texto continuo? Que haya unos logaritmos o unos símbolos consecutivos en un orden que da una idea. Listo. Esto es un texto continuo, que continúa la idea, continúa las imágenes, continúa. Listo. Y uno discontinuo es el que está separado o el que está en diagramas o el que está mostrando otras cosas. Entonces, por ejemplo, estos mapas conceptuales, las imágenes, ¿cierto? Caricaturas, pinturas, videos, ilustraciones, todo esto, historietas, viñetas, todo esto es discontinuo. Esto es discontinuo. El continuo, o sea, mire, acá, todo seguido. Listo. Seguimos acá. Veíamos las clases de textos. Y esto es importante, pues, saber qué hace cada texto y cuál es la intención del autor con cada texto. ¿Para qué se utilizan los textos narrativos, textos descriptivos, argumentativos, que es para dar una opinión? Muy importante, verificar que es para dar una opinión. Los positivos solamente divulgan información, es como una enciclopedia, como un manual, nada más da la información. Los publicitarios, un cartel, un folleto, ¿cierto? Un volante. Textos periodísticos, dan la noticia, dan el reportaje, pero ojo, esto no puede llevar un punto de vista claro, porque si no, entonces es un texto argumentativo. Solamente da como una idea, pero no da la opinión como tal de que no, yo opino esto, yo planteo esto, o tratar de convencer sobre algo. No puede. Textos de información científica, estos pueden utilizar palabras técnicas, pueden utilizar ejemplos, ¿listo? Textos humorísticos, textos literarios, como un poema, un cuento, estos tienden a ser imaginarios, tienden a ser irreales, ¿listo? Y textos digitales. Bueno, pero el texto digital puede ser de cualquier tipo de estos. ¿Listo? Vamos a mirar acá. La intención del autor. Entonces, en el texto narrativo, contar una historia, crear unos personajes y unas situaciones. Es la intención del texto narrativo. El texto informativo, transmitir un hecho, un objeto, utilizar un lenguaje claro y sencillo. Utilizar un lenguaje claro y sencillo en el informativo, no palabras técnicas. Texto expositivo, transmite una idea, un objetivo, utiliza un lenguaje específico, da ejemplos, pero no pone un punto de vista, no quiere convencer, solamente expone. Y el argumentativo manifiesta un punto de vista, da ejemplos y trata de convencer al lector de ese punto de vista. Listo, ¿cómo voy a responder las preguntas? Lo que estábamos haciendo ahorita. ¿No? Entonces verifico si el texto es continuo, pues para ver cómo lo leo. Esto no tiene tanta relevancia, sino es para saber cómo lo leo, cómo lo verifico. Si es tarea negativa o positiva, ojo, otra vez, estoy recalcando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Otra vez, si es tarea positiva o tarea negativa. ¿Y qué tipo de texto es? Hay que saber qué tipo de texto es, cuál es la intención del autor. Entonces, si el autor plantea un texto científico, ¿para qué? O si plantea un texto argumentativo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué quiere convencer? Ojo los ejemplos y el punto de vista para que sea argumentativo. Hay preguntas que dicen, el texto anterior es de tipo expositivo, argumentativo, ¿cierto? Informativo. Y pues si no sabemos cuáles son los tipos de textos, nos podemos errar en esa pregunta. Es una sola pregunta en todo el examen, pero lo importante es que vayamos al 100%. Verificar si es literal o diferencial para poder responder. Descartar, utilizar el descarte. Descartar 3 opciones malas y dejar una opción buena. ¿Listo? Y por último, cuando estemos un poquito complicados, o estemos enredados, ¿cierto? O, bueno, para verificar bien, aunque esto lleva
aplicar las tablas de la verdad, verificar con lógica proposicional. Entonces, yo me acuerdo que el profe habló de algo que tiene que ver con las tablas, y acá hay una idea que es verdadera con un conector de i y otra idea verdadera. ¿Qué significado dará esto? ¿Cuál será el valor de esa frase? Yo me acuerdo que si todo es verdadero. Y si algo es falso con la i, pues se daña, lo daña, contamina lo otro, ¿cierto? Entonces podemos aplicar las tablas de verdad para poder tener certeza que lo que están diciendo ahí sí tiene una razón de ser. Listo. Vamos aquí, otro ejercicio. Entonces, se verifica primero la pregunta, ¿cierto? Primero la pregunta. No, antes leíamos toda la historia, toda la viñeta, luego la pregunta, luego la respuesta y otra vez la viñeta, ¿cierto? Toda la historieta. No, primero la pregunta. Voy a explicar qué es lo que me van a mandar a hacer. Deme una misión. Listo. El niño intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a... Yo qué es lo que necesito saber, ¿cuál es la justificación del niño? Es una pregunta inferencial, de algún modo, porque ¿qué es lo que está justificando él? Tengo que interpretar. ¿Listo? ¿Es una tarea positiva o negativa? Una tarea positiva, no dice nada de no, lo contrario, no. Es una tarea positiva. Listo. Voy a buscar por qué él justifica que tiene alto precio la limonada. Listo, la intención es esa. La justificación del niño, es la pregunta. La justificación del niño. Listo. Ahora sí voy a la historieta. Calvin, ¿cierto? Entonces dice, $15 por... que se ven pequeñitos, ¿cierto? Vamos a agrandarlo un poquito más. Ya nos está afectando el... Espere. Aquí. Voy a tratar de... ¿Sí la ven ahí bien o no? ¿Más grande? Es bastante Está pequeñito. bien. Listo. $15 por un vaso. Sí, $15. ¿Quieres uno? La niña a Calvin, ¿cierto? Pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Entonces él dice, la ley de oferta y demanda. Y ella dice, ¿pero dónde está la demanda? No veo ninguna demanda. Hay muchísimas demandas, dice él. ¿Sí? Ella lo mira, ¿no? Lo mira irónicamente. Tiene que ser importante en las viñetas, en las historietas, la mirada. Listo. Y él le responde, claro, como único accionista en esta empresa, demando enormes beneficios por mi inversión. Entonces dice, y como presidente de esta empresa, demando un salario anual exorbitante. Y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía pueda dar. Y además hay gastos indirectos y gastos de producción. Toca silenciarlos. Esto lo pueden acomodar para cuando entre con el micrófono apagado. Pueden programar cuando no estén en clase, programan la aplicación. Listo. Entonces vamos aquí. Costos de producción elevados. Vamos aquí, ¿cierto? La otra. Recuerde que siempre es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Listo. Entonces venimos en esta. Voy un micrófono por acá. Listo. Entonces, sí, pero eso es solo un limón en agua del grifo. Pero es solo un limón en agua del grifo. Ya, pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. Entonces le dice la niña, ¿y si me enfermo por beber eso? No hay garantías, es nuestro lema. Además, debería cobrarlas más caras si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. Entonces dice, tú estás mal de la cabeza, me voy a casa a beber lo que sea. Vete, déjame sin trabajo y sin negocio. La gente antisistema como tú es quien arruina la economía. Está amargadito solo ahí,
sale pensativo, se le baja la, ay, ¿no? Se le pasa la rabia, ay, y va donde la mamá y le dice, necesito un subsidio. Listo. Ahora vamos a, la pregunta era, ¿por qué justificaba, no? Que la limonada era cara. Bueno, esa era la pregunta como tal. ¿Por qué justificaba que la limonada era cara? Mire que podemos ir haciendo algo cuando estemos leyendo lo que le decía Hansel y Gretel, ¿cierto? Dejar pistas si quería. Pero acá no están, en un texto sí, pero acá no era tanto. Entonces, acá él decía, la ley de oferta y demanda. Y ella le decía que demanda, ¿no? Decíamos que la pregunta es inferencial, porque es justificar, ¿no? Ahora sí, ¿por qué la limonada es cara? La respuesta A, dice, el niño intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a, ¿por qué? Argumentos absurdos pero consistentes. Un modelo económico fiel a la realidad. Una ley de mercado que no existe. Su propia versión de la economía. ¿Quién me dice? ¿Qué contestamos? Vamos a descartar primero, ¿no? Vamos a descartar. ¿Cuál no es y por qué? La D. La D. Azul. Azul. ¿Por qué no Sí, sería la D? Porque le está colocando la propia versión de él, mejor dicho, en contra de lo que puede pasar. Pero por eso, y me están diciendo que por qué él justifica. Y es inferencial. ¿Podría ser o no podría ser? ¿Podríamos descartarlo o no podríamos descartarlo? Porque es la justificación que tiene el niño. Es más justificable la C, porque dice que una ley de mercado que no existe. Bueno, pero entonces vamos a descartar. Una que totalmente sí podemos descartar. La C. La C. Sí. Bueno, del todo no la podemos descartar toda al principio, digamos. ¿Por qué? Porque dice que una ley de mercado que no existe. Y esta ley de mercado sí existe. La ley de oferta y demanda. No aquí en la historia porque él se está inventando eso, ¿no? Pero la ley sí existe. Es otra que sea más fácil de descartar de inicio. ¿Quién dice? Bueno, miremos la A. Vamos a mirar la A. Unos argumentos absurdos, pero consistentes. Pero acá hay un conector, ¿no? Acá hay lógica provisional. Es unos argumentos absurdos. Sí, lo que él está diciendo no tiene sentido, ¿cierto? Pero consistentes, o sea que en todo el momento los mantuvo. Y resulta que, mira acá, y se va para donde la mamá. Es como tal, no son unos argumentos consistentes o irrefutables, nada, y no los mantuvo tampoco en el tiempo. Entonces, esta podría eliminarse, aunque es de tipo inferencial, esta respuesta es de tipo inferencial, es de lo que uno observa ahí. Listo. Un modelo económico fiel a la realidad. ¿Qué dice? ¿Esa la descarto o la dejo? ¿Quién me dice? Se descarta, Se descarta. ¿Por qué motivo la descarta? porque ahí dice que fiel a la realidad y mire que en las últimas el culicagado se aleja. Eso. Y además que la ley que él utiliza aquí no está justificando lo que está haciendo. Y esto demanda, él dice que demanda que un salario grande y que demanda, o sea, no. Aunque muchos podrían decir, sí, los capitalistas hacen esto y cuando no pueden hacer lo que ellos quieran, entonces se van y le dicen al Estado que le dé un subsidio. Cambian de idea. Entonces, esa es como una interpretación más grande, pero
como tal aquí, la cosa es que la palabra fiel a la realidad, no. Eso es como una interpretación subjetiva de lo que yo veo, como que, ay, sí, mire, hay gente que se cree muy capitalista y que tiene mucha empresa y apenas medio van y le dicen al Estado, Estado, denme un subsidio, familias en acción, alguna vaina, jóvenes en acción, ¿cierto? Pero esto es otra interpretación. Sí se descarta, porque no es fiel a la realidad, no es lo que totalmente sucede. Listo, quedaron dos. ¿Qué hacemos con esas dos? Entonces, por un lado, una ley de mercado que no existe. Él se justifica en una ley de mercado que no existe. ¿Listo? Y por otro lado, su propia versión de la economía. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a buscar por qué motivo él está justificando que le coloca alto precio a la limonada, ¿cierto? Él dice que la coloca alta, ¿por qué? Porque está la ley de oferta y demanda, él se justifica en la ley de oferta y demanda, pero es algo que no existe, ella le dice. Después dice, no, es que mire, yo soy el que necesito esto, demando, necesito esto, prestaciones, ¿cierto? Tengo que recortar gastos, mire que se inventa que tiene que ser del grifo porque tiene que recortar gastos y no puede pagar sanidad porque entonces, o salubridad porque entonces no le daría rentabilidad. Y después dice, es que usted es antisistema, o sea que el sistema que él tiene planteado, antisistema son los que dañan la economía. Entonces, ¿cuál de las dos me serviría? ¿Qué decimos? ¿Es una ley de mercado que no existe o su propia versión de la economía? Las dos son acertadas. Mire que las dos son acertadas. Son bien pero ¿cuál es la más completa o la que no tendría ninguna falla? La D. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esa sería acertada. Entonces, ¿por qué descartamos la C? O sea, si yo digo que la D es la acertada, tengo que descartar la otra. ¿Por qué? Porque es la propia versión que él está dando como jefe también de la empresa, ¿no? Él está planteando una visión y se está acomodando a su beneficio, ¿cierto? Sí. Su beneficio. Listo, pero entonces, ¿por qué la C no es? Pues como tal la ley que él está nombrando ahí, no, pues creo que no existe, ¿no? Solamente él la dice. Bueno, la idea está, pero lo que sucede es que aquí está, Es el juego como, es el, dígame, es como el Kung Fu ahí en esas dos. sí, Ahí está mire lo que la sucede, carita de saber cuál de las dos sí. es. Entonces, mire, lo que sucede es que la ley de oferta y demanda sí existe en la economía, sí existe en la economía, solo que él la está planteando en una cosa absurda, pero sí existe. Entonces dice que el niño intenta justificar el precio en una ley que no existe. La ley sí existe. Lo que no está bien planteado es lo que él está diciendo, pero la ley sí existe. Entonces, si esta respuesta me está diciendo que la ley que él está diciendo no existe, es falsa, es mentirosa, porque sí existe esa ley, solo que él está utilizando el argumento mal. Lo que él está planteando lo está haciendo mal, pero esa ley de oferta y demanda sí existe. Que entre más demanda exista por un producto, el producto se pone más caro. Se pone más caro. Y entre menos demanda, el producto se pone más barato. Esa ley sí existe en la economía. Entonces, lo que pasa es que él la está utilizando como no es. ¿Por qué? Porque está planteando su propio modelo económico y yo no sé, tiene una historieta ahí, él mismo se cree su película, pero no está bien. Entonces, la respuesta, aquí descartando, sería esta. Él está justificando que sube el precio de la limonada porque según su versión de la economía, dice que él es el propietario, el único socio y que entonces necesita subir para poder ganar bien, pero es su versión. Dice que no puede, que tiene que bajar gastos.
dice que no puede pagar en salubridad, aquí en salubridad. Y al último, mire lo que dice que las personas antisistema dañan la economía. Entonces, está diciendo que ella va en contra de la versión, el sistema que él tiene de economía. ¿Cierto? Es inferencial, es de interpretar todo eso. La C está muy bien, muy buena, pero ¿qué sucede? Porque, o sea, es de interpretar también la C. Profe, pero es que la ley que él dice no existe porque lo que él está diciendo está errado. Sí está bien, pero está incompleta. La ley sí existe. Lo que está errado es lo que él hace con la ley, pero la ley sí existe. ¿Sí? Entonces, por eso podríamos descartarlo. Si dijeran, lo justifica con una ley de la economía según o a su favor, entonces podría ser la C, ¿cierto? Podría ser la C. En este caso sería, descartando las respuestas, sería la D, por descartes. Los argumentos sí son absurdos, pero no son consistentes, él se arrepiente a lo último. Y no tienen veracidad. Listo. El modelo económico es fiel a la realidad. Es un modelo económico planteado. Puede que digamos, ay, mire, estos son los empresarios, mire, se creen, ay, subirle los precios a todas las cosas, pero cuando están en quiebra, entonces, venga, gobierno, venga, la banca, venga, apóyenos, un subsidio, ¿cierto? Ayúdenos. Entonces, podría ser, pero como dice fiel, no, porque en realidad, objetivamente no puedo decir que eso es 100% lo que sucede. Una ley de mercado que no existe, la ley de mercado esa sí existe, solo que él la plantea mal. Entonces, descartando sería la propia versión que él tiene y que se planteó de la economía. Él dice que él puede demandar por pedir más ingresos porque es el jefe, porque es el dueño, el accionista. Entonces, descartando, muchachos, sería la D. La D. Listo. Vamos a aplicar, vamos a hacer otro. Hoy traje varios ejercicios. De todos modos, yo les había enviado las imágenes para que pudieran observar y pudieran mirar. Este muñequito ha salido 3 exámenes. 3 exámenes ha salido este muñequito. Entonces, puede que vuelva y salga. ¿Cierto? Puede que vuelva y salga. Entonces, hay que mirarlo. Primero la pregunta. El contraste. Es un contraste. No quiere decir que una cosa buena y la otra mala. O quiere decir que opuestas. Pueden ser cosas diferentes, pero no totalmente opuestas. Parecidas, pero no. O pueden ser totalmente opuestas. El contraste es algo, diferencia entre una cosa y otra. ¿Listo? Entre las viñetas 3 y 6. ¿Qué sucede si no tuviera los numeritos? Acá están los numeritos, pero ¿qué tal que no tuviera? Ya sabemos que, porque la pueden borrar. Lo pueden hacer así para ver si usted sabe leer texto discontinuo. Pueden hacer así. Bueno. Entonces, fácil. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, está la 1. Vamos a cambiar de color para que se vea. Está la 1, está la 2, está la 3, la 4, la 5, la 6, 7, la 8. Bueno, primero leemos la pregunta y luego ahí sí vamos a ver la figura, ¿cierto? Ese es el orden. Y después ahí sí las respuestas. Entonces ahí me dice que vamos a verificar la viñeta 3 y 6 y el contraste de esas dos viñetas. Entonces vamos a mirarlas. ¿Qué es lo que vamos a mirar solamente? Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar, o sea, no es que vayan a rayar allá, es que vamos a centrarnos en lo que nos están pidiendo. La 3 y la 6. Miren que están al ladito. Estas son las que vamos a verificar. ¿Cuál es el contraste que hay ahí? Que ahí sí observamos. En esta, este señor está pidiendo y diciendo que le pagaron a este señor, al árbitro le pagaron, mire, le pagaron para que hiciera trampa. Está diciendo como que ¿cuánto te pagaron para que tiraras el penalti? ¿Cierto? Esto. De ahí está hablando él de ser una persona correcta, una persona honesta, ¿cierto? Que no a la corrupción. Y en la sexta, el policía le había puesto una orden de comparendo y él llega y le ofrece, mire, y mire la cara de él, como que soy el más vivo.
y le está pagando al policía para que no le ponga la orden de comparendo. ¿No? Me piden que cuál es el contraste. Pues en un lado hay honestidad y en el otro lado hay deshonestidad, ¿cierto? Corrupción. Listo. Ahora sí vamos a mirar las respuestas. Ah, bueno, era positiva, la tarea era positiva. Las respuestas. La A, la resignación hacia las formas de corrupción. Profe, suena porque se resignó de que todo es corrupción, entonces aplicó la corrupción. Bueno, listo. Las acciones más comunes de las autoridades. Profe, ¿siempre sucede eso? No. Esto es algo que usted está interpretando, pero se está yendo por otro lado. Está subjetivo. Esto tiene que ver de lo que está ahí. Listo. La doble moral en la relación con la corrupción. Puede ser los privilegios de algunas profesiones. Entonces, ay, mire, el árbitro le dieron porque era árbitro y mire, y al policía también le dieron porque era policía. Entonces, ahí tenemos que mirar. Vamos a descartar de una vez. ¿Cuál no es? Primero, ¿cuál no es? La ¿La resignación? Sí. Sí, porque no está resignado, está aprovechándose, ¿cierto? No, y mire la cara no es una cara de resignación de que ya tocó la corrupción, sino yo soy como el más vivo, ¿cierto? Entonces, mire que es importante eso, los gestos de los muñecos. Listo. La A no puede ser. Listo. Puede ser. Listo. ¿Cuál más? ¿Cuál más eliminamos? La de ¿La D? La de los privilegios de algunas profesiones. Sí, porque es que esto va a un prejuicio mío y no lo están mostrando ahí. Ahí no están hablando de que, ay, qué privilegio tiene el árbitro, qué privilegio tiene el policía, ¿no? Listo. Nos quedan la B y la C. Las acciones más comunes de las autoridades y la doble moral en relación con la corrupción. Bueno, de quitar la B. La B. Listo. ¿Por qué la quitamos la B? Porque puede ser acciones que sí pasen, pero no es lo más correcto que se debe hacer. Eso, muy importante el conector este. Lo más. Además que la intención o la historieta no trata de verificar eso. Mire que el que se está imaginando que le están pagando es el señor. Entonces no podría decirse que es lo más común que pasa en las autoridades. Y miren la cara de este policía. Este policía no le está pidiendo. Él dice, bueno, ¿y este señor qué le pasa? ¿Por qué me ofrece eso? Como todos los policías honestos. Entonces, miren la cara, el gesto del señor, y no quiere decir que la autoridad siempre pase eso. Y eso es decir siempre, totalmente, esas palabras hay que tenerlas mucho cuidado en los exámenes. Mire, más comunes. No. Entonces, por eso podría dañar. Por todo esto. Esto es un imaginario y esta cara de este policía. Señor Fabio. Profe, otra cosita ahí, digamos, en lo que dice la pregunta, el contraste, ¿no? Sí. Y la C, que es la verdadera, que habla de doble moral, ¿sí? Y el mismo sujeto que está reclamando por corrupción está haciendo la acción contraria a lo que ya había reclamado. Entonces, automáticamente ahí se relacionan las dos figuras en lo que es la doble moral, todo lo que dice la palabra ahí. Sí. Estamos en el conector de las dos imágenes. Eso. Entonces, mire que estamos utilizando bien los conectores. Aquí descartamos por un conector, estamos por esta unión de lo más común. Y aquí aprobamos y decimos que es por este conector, esta palabra que nos está dando el sentido, la doble moral. O también se puede utilizar la palabra de dualidad. La dualidad, muchachos. De pronto hay que tener presente los sinónimos, porque el examen puede que se vayan diferentes para poder confundir. La dualidad, aunque la dualidad es un poquito más compleja, va con las sustancias psicoactivas y todo esto, con los vicios. La dualidad es que yo quiero ser una buena persona, pero a veces me comporto de forma errática, me comporto de otra forma y consumo las drogas. Y después de que consumo las drogas digo, pero ¿por qué yo hago esto? Quiero volver. Y entonces como que se confunde, ¿cierto? O la dualidad también es el que come, el que quizá gordito y ay, yo quiero adelgazar, pero cuando de repente voy pasando y veo una hamburguesa, es que la vida es una sola, vamos a comernos la hamburguesa. Entonces es la dualidad.
Aquí también, una doble moral o una dualidad de la vida de ese señor. Listo, muy bien, muchachos, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta cosita, esta infografía, también ha salido en 3 exámenes. En 3 exámenes. Puede salir en lectura, puede salir en matemáticas, puede salir en competencias ciudadanas. Esa infografía puede salir en cualquiera. Anteriormente lo que hacíamos es que nos poníamos a mirar toda la infografía, después la pregunta, luego las respuestas, y luego otra la infografía y otra de la pregunta y otra de la respuesta, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer así. La infografía la pasamos, listo. Lo primero que vamos a hacer es la pregunta. Entonces, a partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de la infografía tiene el propósito. Entonces, mire, afirmar es literal, pero el propósito es inferencial, ¿cierto? Entonces, lo inferencial absorbe lo literal. No, me están regando la cabulla ahí, ¿cierto? Sí, es como porque es que podemos, unas palabras que tenemos designadas a lo inferencial, decimos, no, porque ahí dice afirmar, es inferencial, literal digo. Pero resulta que nos está pidiendo el sentido, el propósito. ¿Cuál es la pregunta en sí? Dígame el propósito de la imagen. Eso es todo. Esta palabra es la pregunta, el propósito. Ya. La tarea es positiva, no nos pide nada negativo, positivo. Lo que estamos viendo ahí lo interpretamos. Entonces, la información presentada se puede afirmar que el autor tiene el propósito. ¿Cuál es el propósito del autor? Entonces, sí nos toca ver toda la infografía porque nos está mandando a todo el sentido de la infografía. Listo. Ahora, vamos a ir a la infografía, la miramos. Por un lado dice que cada año se presentan tantas muertes en accidentes de tránsito. Listo. Por otro lado dice que 3 de cada 4 de los accidentados es de sexo masculino. Se accidentan menos las mujeres. Listo. En los países, espere que no veo muy bien, muy claro ahí, ¿cierto? Vamos a correrlo un poquito acá. Dice que los países ingresados, dice los vehículos existentes en el mundo a partir de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Bueno, entonces, a partir de los vehículos se determina que hay estas muertes y que el 50% de las muertes se presentan en vehículo y el resto, y las otras, o el 80% se presenta en motocicletas. Bueno, aquí hacen la separación de hombres y mujeres. El 80% es mujeres en accidente de tránsito. Acá, los países, que no veo muy bien, muchacho, acá. Silencio, profe. Y hacen mucho ruido, ¿cierto? Y es que hay varios con el micrófono. Listo, aquí. Habla de los países que tienen mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Listo, ahí están los países. Países altos, países medios y países bajos. Los Países Bajos, mire que tienen el porcentaje segundo. Los países medios tienen el más alto y los países altos el más pequeñito. Listo. La probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. Pero la probabilidad en América es 16%, la probabilidad aquí en Europa es del 10%. Aquí en el África 24, Asia 18, ¿cierto? Listo. Y dice que los fallecidos, el 50% por accidente de tránsito son peatones, ciclistas o motociclistas. 50% está aquí. El otro 50% está en vehículos. ¿Te acuerdas la imagen que está acá? Que se presentan más en vehículos.
y el resto está acá. Listo, ya miramos la información. Es bastante larguita. Esto toma tiempo. Y vamos a volverlo más pequeño. Ahora sí vamos a las respuestas. Vamos a ubicar, es de interpretar para qué el autor hizo esa infografía. ¿Cierto? Entonces, A, sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en accidentes de tránsito. Suena, ¿cierto? Suena. Incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternativas. Suena y no suena, porque es que acá nos está hablando que el 50% también son en formas alternativas. Entonces, o digamos, entonces es complicado. Conmover, es la palabra, conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Esa palabra conmover, ojo que esto es importante, muchachos, casi siempre, digamos, o algunas veces, la primera palabra nos ayuda mucho, porque puede ser un verbo, puede ser un conector importante ahí. La D, sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar despacio. Entonces, la infografía trata de sensibilizar, de incentivar o de conmover. ¿Qué podríamos decir? ¿Sensibilizar? Bueno, si tomamos la determinación que es sensibilizar, entonces ya vamos descartando dos opciones, ¿cierto? Vamos descartando las que no son sensibilizar. Esta y esta, la vamos descartando. No, incentivar al espectador para que use formas de movilidad alternativas no está incentivando de alguna manera, y esto de forma alternativa, mire que dice que el 50% en vehículos y el otro 50%, mire, están los peatones y motociclistas, bicicleta, entonces como que no está incentivando, no incentiva eso. Listo, descartamos. La C, conmover. A eso le dan ganas de llorar. Si fuera conmover, tuviera una imagen pues más triste o algo. No es tanto conmover. O dijera, no sé, fuera más dramático, se desangran o tienen la familia lo espera o algo, una cosa más, ¿cierto? No está conmoviendo, no está conmoviendo. Presentando datos sobre el número de accidentes. ¿Presenta datos sobre el número de accidentes? Sí, ¿cierto? Cada año en todas, y cada año hay tantos accidentes, tantas mujeres son de esto, pero esto es bueno lo último, pero lo primero de conmover me daña la frase, ¿cierto? Esto es lógica profesional. Entonces, me están uniendo dos cositas y la última es buena, pero la primera es malita, entonces me contamina la otra. Listo. Descartamos 2. Me quedaría A y D. Las dos son sensibilizar. ¿Pero sensibilizar a qué? La una, sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en accidentes de tránsito. Dice que el riesgo puede ser que por usar vehículos, según el país, según si es hombre o mujer, según si está en un país alto o un país bajo. Podría ser. La D, sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar despacio. Esa descartada. ¿Dónde dice que tiene que manejar despacio? ¿Dónde dice que la velocidad de los accidentes? ¿Dónde habla? Ninguna. En ninguna, ¿cierto? Este despacio, mire. Y no habla de necesidad. Y sí está sensibilizando, pero no a esto. ¿Cierto? Y tampoco dice, venga, maneje esto, no. Está dando unos datos de que si maneja moto, que si maneja carro. Entonces, mire que sensibiliza, pero no sensibiliza eso. Siendo así, quedaría la A. Y la A, sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en accidentes de tránsito. Sí, aunque no hace la comparación con las muertes, con otras muertes, ¿no? Sí, no habla de cuáles son los riesgos, si va en un vehículo, si va en una moto, si es desierta, aquí sí habla un poquito de esto, de los riesgos. De acuerdo al país donde usted viva, hay una probabilidad. Y miren, los países que más tienen accidentes
son los países, digamos, medios. No son ni los de clase alta ni los de clase baja, sino los medios. De pronto porque son los que tienen más carros, digámoslo así, ¿no? Porque los de clase baja pueden tener menos vehículos y los de clase alta deben tener otros medios de transporte o no necesitan transportarse tanto. A mí los países medios sí tienen que ir a su trabajo en vehículos y se endeudan o compran carrito para poder ir o moto, ¿cierto? Entonces, puede ser. Entonces, sí nos da el sentido la respuesta de la A. La A, muchachos. Bueno, vamos a mirar la otra. ¿Cuánta falta? Sí, falta esta sola. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? Contradice. La tarea es positiva o negativa. ¿Qué me dice? Negativa. Negativa. Si es negativa, vamos a marcar lo que quieran, una rayita o una N o lo que quiera acá al frente, para que sepan que es negativo, para que no se le olvide. Listo. Vamos a buscar lo contrario a lo que está aquí, negativo. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que mirar qué es lo que está ahí. Vamos a ampliarlo un poquito. No sé si... Ahí, espere. Sí. Pero ¿a qué viene todo este? Espere. ¿A qué viene toda esta cháchara del huevo? Sí. La razón como una forma de libertad y ahora, Crates, me libero de ti. ¿Qué dices? Que no puedo dejar a un filósofo ¿de la qué? No veo casi. ¿Quién ve bien ahí? La rapa. La rapa, sino de los oídos de mi cuerpo. Puede sentir, pero mi mente ya no. ¿O será de la ropa? Ese de la ropa, de la ropa. Sí, que no De puede la jalar a ropa, un sí, filósofo, eso sí, que no puede jalar a un filósofo de la ropa, sino de los oídos sino de los oídos de mi cuerpo. de mi De los cuerpo, oídos de mi cuerpo puede seguirte. pero mi mente ya no. Mis oídos te pueden seguir, pero mi mente ya no. Listo. Todo lo que existe se divide en lo que depende de nosotros y en lo que no. De nosotros depende el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Por eso depende de mí separarme de ti. Gratis. Lo terminó. Listo. La tesis central, ¿cuál es? ¿Cuál es la tesis central? ¿Qué podríamos decir? Bueno, primero digamos qué sucede. ¿Qué sucede? Hay una discusión, ¿cierto? De dos personas. Una quiere retener a esa persona, ¿cierto? Y la otra dice que ella es libre de hacer lo que quiera, ¿cierto? De decidir, ¿cierto? Más o menos. La tesis, ¿cuál podría ser la tesis? Entonces, digamos, la libertad de decisión, el libre albedrío, ¿cierto? La toma de Alejarse, no, no. decisiones. La toma de decisiones, ¿cierto? Sí. Bueno, de dejar de o no. Listo. Ahora, como decimos que esta es la tesis, que es poder decidir, vamos a buscar lo contrario porque es que es negativa, ¿cierto? Acá estaba marcada que era negativa, listo. Entonces, vamos ahora sí a leer las respuestas. Dice, no todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. Uf, está complicado, ¿cierto? Alejar de alguien no depende de nosotros mismos. Alejarse de alguien no depende de nosotros mismos. Listo. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. El juicio y el deseo no dependen de nosotros. ¿Cuál descartamos? ¿Cuál descartamos? Una que descartemos. La sé. La C. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. Él decía que el cuerpo podría, dice, pero que la mente no, o que la conciencia era diferente, ¿cierto? Sí, tiene sentido. La mente de un filósofo funciona de la misma manera porque no funciona de la misma manera. El filósofo interpreta y va según lo que él entiende, ¿cierto? El cuerpo es lo que sienta, lo que las emociones. Listo. Bien, descartamos.
¿Cuál otra? ¿Cuál otra va en contra? El juicio y el deseo no dependen de nosotros. Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. No todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. ¿Qué me dice? ¿Me ayuda? En la tesis decía que él se separaba porque él quería y él podía opinar que quería separarse, que dependía de él si quería quedarse o quería separarse. No había una obligación de este otro señor que lo quería mantener ahí, ¿cierto? Que había una libre opinión de él. Lo contrario de esa libre opinión, ¿qué sería? Es que las Alejarnos tres de, dicen todo. alejarnos de alguien, ¿depende o no depende de nosotros? Sí, claro. Sí depende. Entonces mire lo que sucede acá en la B. No depende de nosotros. Si dijera alejarnos de alguien depende de nosotros, estaría bien, ¿cierto? Ujú. Estaría bien. Pero dice que no. Bueno, entonces tengámoslo ahí presente. Eso está diciendo algo, algo en contra del texto, ¿cierto? Es algo negativo, es una tarea negativa. Todo se divide en lo que depende y lo que no depende de nosotros. Entonces, todo se dividirá en lo que depende y no depende de nosotros, o habrán cosas que no se dividirán en eso. El juicio y Todo el se des... divide. Todo se divide, Sí. todo se divide en lo que uno quiere y no quiere hacer, ¿cierto? Porque es las decisiones que uno toma a diario, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que acá está, no todo, también es negativo, ¿no? Ahora la D. El juicio y el deseo no dependen de nosotros. Entonces, el juicio sí depende de nosotros. Y el deseo no depende de También. nosotros. No, pero Pero, no, no hay veces que usted quiere, usted tiene que controlar ese deseo, porque usted siente atracción, pero tiene que controlarlo, ¿cierto? pero es que ahí está hablando del deseo de querer alejarse del otro. Mm, O sea, también está la parte negativa. sí, entonces el juicio y el deseo no depende de... Vamos, esta está un poquito complicadita, ¿cierto? Pero eso es lo bueno. Entonces, vamos a aplicar aquí, vamos a tratar de, ¿cuál es la que vimos que no era? La B, ¿cierto? Alejarnos de alguien no depende de otro porque sí depende. Listo. Ahora, mire, vamos a separar esto y vamos a utilizar la lógica aquí. La lógica aquí. ¿El juicio depende de nosotros? Sí, ¿cierto? El deseo, lo que usted decía, que la separación, pero creo que aquí lo hacen como abiertamente. No lo dicen el deseo de separarse o algo así, sino el deseo como tal. El deseo como tal no depende de nosotros, lo sentimos, pero sí lo controlamos. Entonces, depende de nosotros es controlar, pero el deseo en sí no depende de nosotros. Entonces, miren lo que hacemos. El primero que es el juicio, vamos a tratar de hacer esto, miren. El primero que era el juicio, como no depende de nosotros, como sí depende de nosotros el juicio, sí depende, está falso lo que está diciendo ahí, ¿cierto? Falso. El deseo, digamos que depende de nosotros controlarlo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido diríamos que es verdadero. Ahora, acá hay un conector, acá hay un conector. ¿Cierto? Y este conector, espero que estoy aceptando a los compañeritos. Listo. Ese conector me dice que es la I. Entonces, la tablita de la I, arregle la tablita de la I. Para que sea verdadero, para que me dé verdadero, tienen que ser las dos verdaderas. Pero como hay una falsa y una verdadera, esto es falso. Esto es falso. ¿No? El juicio y el deseo no dependen de nosotros. Sí dependería de nosotros.
Y es lo que está diciendo la tesis. La tesis está diciendo que sí depende de él si quiere separarse o no quiere separarse. Entonces, tachamos esto. Descartada. Y listo. Nos quedan dos. Y esas dos están No. duras. Pero la C ya la habíamos descartado, profe. ¿Cuál era? La C ya la habíamos descartado, solamente quedaba la A y la D. ¿Sí? Esperemos a mirar. ¿Por qué la hemos descartado la C? La mente de un filósofo funciona de la misma manera que el cuerpo. Ah, sí. Sí, que no funciona de la misma manera. Porque por eso es que es filósofo, porque él lleva a su mente a otro plano, a que no ser tan animal. ¿Cierto? Pero en este sentido, entonces estamos eliminando esas tres. ¿Qué nos dice la primera? Nos dice la primera. No todo se divide entre lo que depende y no depende de nosotros. La tesis decía que él podía decidir si se separaba o no se separaba, ¿cierto? O sea que sí, todo tiene que ver con lo que uno decía. Y acá me está diciendo lo contrario, que no todo se divide entre lo que depende y no depende de nosotros. ¿Y está bien, muchachos? No. Profe. Mire que todas... Porque al igual la pregunta dice que se contradice. Sí. O sea, Mire, la misma pregunta lo está diciendo. sí, mire que todas las respuestas suenan y todas son negativas prácticamente. Mire, acá hay un no, acá hay un no, acá hay de la misma manera, acá hay un no, digamos que es de la misma manera, y el juicio y el no, pero no. Digamos, todas son negativas y la tarea es negativa, ¿cierto? Entonces, la mente del filósofo, miren, la mente del filósofo funciona de la misma manera que el cuerpo. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. Entonces, bueno, aunque muchachos, esta también suena mucho, ¿no? La descartamos, ¿por qué? ¿Por qué la descartamos? Vamos a complicar todas las cosas. Porque en la tesis dice que una cosa es lo que él sienta y que otra cosa es lo que él razona en su juicio y orienta, ¿cierto? Pero acá dice que la mente del filósofo funciona de la misma manera que el cuerpo. Y no es así. Pero la tesis tampoco, o sea, la viñeta tampoco está planteando eso. No está planteando eso. Que funcione en contrario. Entonces, en ese sentido, muchachos, las cosas sí se dividen, sí se pueden dividir entre lo que depende y no depende de nosotros. Eso es lo que dice la historia. Porque la historia dice, vamos a mirarlo un poquito. ¿Por qué hago esto? Porque es bueno dudar y verificar. Profe, pero no me puedo echar en el examen un poco, ¿no? No, en el examen no, pero estudiando sí. Estudiando sí puede verificar si lo que está haciendo está bien o no. Ay, perdón. Aquí. Me enseñaste a usar la razón como ¿qué? Como una forma de libertad. Y me libero de ti. Me libero de ti. ¿Qué dices? Que no puedes jalar a un filósofo de la ropa, sino de los jodidos. Mi cuerpo puede seguirte. Mire, mi cuerpo puede seguirte. Pero mi mente ya no. Todo lo que existe se divide entre lo que depende y no depende de nosotros. La tesis, o sea, lo que él plantea, que dice que todo se divide entre lo que depende y no depende de nosotros. Y lo contrario, acá dice que no todo se divide. Ahí está negando, ¿cierto? Está negando la tesis contraria. De nosotros depende el juicio. Mire qué dice. De nosotros depende el juicio y el deseo y todo lo que hacemos. O sea que decir que decía que el juicio y el deseo no dependen de nosotros, también sería contradictorio. Mire que todas las respuestas estaban contradictorias. Dice, el juicio y el deseo no dependen de nosotros.
Y aquí en la tesis dice que sí, pero no es la tesis central, o sea, él dice eso dentro de la viñeta, dentro de la historieta, pero no es la tesis central como tal, que depende o no depende. Lo importante aquí es la decisión que él toma, ¿cierto? Entonces, él dice que el cuerpo puede pensar una cosa y que la otra cosa la mente, que el juicio y el deseo dependen de las personas y dice que aun cuando él quiera estar con él, pues se va a ir, ¿cierto? Eso suena como una pelea de pareja, pero bueno. Entonces, descartando muchachos, como aplicamos acá la regla de la I, aquí verificamos que puede que sí es contradictorio esto, pero no está completo y no es la idea central, y que alejarnos de alguien depende de nosotros mismos, no depende de nosotros mismos. También es contradictorio, porque acá dice que sí depende de nosotros alejarnos de alguien, ¿cierto? Pero, no sé, la tesis central es que las cosas, que todo se divide entre lo que queremos y no queremos, o todo depende de lo que depende y no depende de nosotros, porque aquí Crates desea que él se quede, pero no depende de él que el otro se quede, no solamente depende de él, depende de que el otro quiera quedarse. ¿Sí estamos bien, muchachos, o no? ¿Quién dice que no? Sí, sí, sí. Pero sí quedó claro por qué, dime un poco, no de vuelta, ¿cierto? Pero quedó claro por qué o no. Es como Sí, estuvo un confuso. poco enredado, pero sí. Sí, un poco enredado. Sí, y mire lo que yo le digo, esto es un nivel alto porque la tarea es negativa. Al ser negativa es un poquito nivel más. Y al todas las respuestas ser negativas, complica más la pregunta. Y al ser filosofía y al ser inferencial, complica más la pregunta. Esta pregunta es de alto valor. ¿Por qué? Muchachos, hay una cosa de la calificación del IFES. Bueno, la entidad que haga. Resulta que el IFES, ellos evalúan así. Digamos, 100 personas están respondiendo el examen. Pregunta. Personas. Espere. 100 personas están respondiendo el examen, ¿cierto? Resulta que si 90 personas se equivocan, los puntos de esas personas van a ser para las 10 personas que aciertan. Si hay 100 y 80 se equivocan, los puntos de ellas van a ser para las 20 personas que aciertan. Sí. Si son 50 personas las que se equivocan, los puntos van a ser para las 50 personas que aciertan. Entonces, si hay una pregunta donde todos pierden esa pregunta le va a dar a usted 5.000, 10.000 puestos. Profe, yo creo que me equivoqué en una sola pregunta. Sí, pero ¿qué pregunta fue la que se equivocó? Si se equivocó en una pregunta de alto valor, o si se equivocó en una pregunta, puede ser que, como acá prueban 90, y solamente, no, perdón, acá pierden 10, y 90 pasan la pregunta. Esta pregunta no va a valer mucho, no va a valer mucho, no va a tener un alto valor. Entonces, si pasamos todas las preguntas de bajo valor y perdemos las de alto valor, pues nos va a ir mal, en cierto sentido. Entonces, por eso le digo que esas preguntas inferenciales y estas preguntas críticas son las preguntas que son más importantes. ¿Cómo decir el valor de las preguntas? Una comparación de una pregunta de conocimientos policiales, digamos un ejemplo, puede valer 10 puntos, 10 punticos. Y una pregunta de competencias ciudadanas puede valer 80 puntos. 80 puntos. Profe, ¿por qué? Son un poquito más complejas y tienen más valor en el examen. ¿Por qué? Porque, ¿cuántas son? ¿Son 30 preguntas? 30 preguntas de competencias ciudadanas, ¿sí son 30? Valen el 15%. 15%. ¿No? Por el contrario, 100 preguntas
de conocimientos policiales van en el 50. Si usted divide el 15, digamos, las 30 preguntas, ¿cierto? Por 15% del examen, cada pregunta tendría un valor de 2, ¿cierto? De 2 puntos, digámoslo así, cada pregunta 2 puntos. Y si usted divide 100 preguntas en 50, bueno, aquí haría una conclusión así, daría también 2 puntos, pero no es tanto así, porque, no, ¿son cuántas preguntas de conocimientos? Son 100, 50%. Entonces, vendría a ver que usted para aprobar el 50% tiene que pasar 100 preguntas, pero para pasar un 15% tiene que hacer 30 preguntas. Entonces, es más fácil contestar 30 preguntas y sacar el 15% y agarrar lectura y sacar acción y actitudes, el 15%. En 60 preguntas, mire que en 60 preguntas aquí, que son más corticas, usted ya tiene el 60%, ya tiene el 60%. Mientras que en el otro lado, para poderse ganar el 50%, tiene que contestar 100 preguntas. Entonces, mire que valen más competencias ciudadanas y acción y actitudes y lectura crítica que conocimientos policiales. Sí es importante ganarse el 100% de conocimientos policiales, sí es importante, pero la clave está en dónde, en lectura crítica y sobre todo, muchachos, sobre todo, les digo, sobre todo 100% competencias ciudadanas. Estudien mucho competencias ciudadanas, constitución, videos, lectura, pueden bajar los talleres del IFES, talleres de competencias ciudadanas, o pueden comprar los cuadernillos usados. Hay unos libros hasta de explicación del IFES de competencias ciudadanas. Yo tengo por acá uno. Y estas competencias ciudadanas nos ayuda. Para competencias ciudadanas, que es el 15%. Para constitución, que viene siendo como un 5%. Para derechos humanos, que viene siendo como un 5%. Y para acción y actitudes, que viene siendo un 15%. 15%. Entonces aquí tenemos 15, y 15, 30, y 5 y 5, 10, ¿cierto? Tendríamos un 40% del examen ganado. ¿Por qué? Por estudiar constitución y competencias ciudadanas. El otro 50% lo sacamos en el resto. Pero mire que esto es primordial. Competencias ciudadanas, lectura crítica y perfil. Por eso toca que ensayen mucho, muchachos, mucho. En el día de mañana nos va a acompañar la profe Xiomara. Ella nos va a ayudar con algunas clasecitas para que ella le dé, a través de los métodos que ella utiliza, del punto de vista de ella que utiliza de la lectura, les pueda resolver algunas dudas, les pueda ayudar. Lo bueno es que ustedes, digamos, pueden ver el método que yo utilizo como el punto de vista que yo tengo para responder y el método que ella utiliza y poder agarrar de los dos algo que les sirva. Profe, me gustó más el método suyo, listo. Profe, me gustó más el de la profesora, listo. No hay problema. Listo, muchachos. Y pues así terminamos la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por darse el tiempo de estudiar. Que Dios me los bendiga y hasta mañana. ¿Queja, sugerencia, reclamo? Profe. A usted, profe, hasta mañana, éxitos, gracias. Mil bendiciones, hasta luego. Bueno, chao, profe.